Bienvenidos a este video correspondiente a la materia Física 3, dictada por la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander. El efecto Doppler es esencialmente un cambio de la frecuencia de una onda cuando hay un movimiento relativo entre la fuente y el observador. Debe su nombre al físico austríaco Christian Doppler, que fue el primero en advertirlo y explicarlo hacia 1840. A este tema dedicaremos este video. El efecto Doppler está detrás de la técnica para medir la velocidad del flujo sanguíneo, brindando valiosa información a los médicos. Observando el efecto Doppler también en la luz de las galaxias, en 1928 Edwin Hubble descubrió la expansión del universo y actualmente se le sigue usando con galaxias y supernovas para obtener el valor más preciso de la tasa a la que se expande. Supongamos que una fuente de sonido emite ondas desde un punto hasta otro donde hay un observador. Imaginemos primero que están en reposo uno respecto del otro. Independientemente de la distancia que los separa, si entre un frente de onda y el siguiente transcurre respecto a la fuente un intervalo de t del periodo, en ese mismo lapso será recibido por el observador, independientemente, repetimos, de la distancia que los separe. El lapso en que los recibe el observador es dt' es igual a dt, porque están en reposo. Pero supongamos ahora que la fuente se está alejando del observador hacia la izquierda con velocidad vf, velocidad de la fuente. Cada frente de onda saldrá ahora de una distancia más lejana que la anterior, porque en el lapso de t la fuente se habrá alejado una distancia de x igual a la velocidad de la fuente por el intervalo de tiempo. De tal forma que ahora el lapso en que los recibe el observador aumenta por el tiempo extra que demora el sonido en recorrer esa distancia extra. Ese tiempo extra es la distancia entre la velocidad del sonido, es decir, Bf por dt dividido entre la velocidad del sonido. Por tanto, el lapso de recibimiento es dt' igual a dt más velocidad de la fuente por dt dividido entre la velocidad del sonido. Factorizando dt, los lapsos de emisión y recepción están relacionados por dt' es igual a dt por un paréntesis donde está 1 más la relación entre las velocidades. Recordando que el inverso del período es la frecuencia de emisión y que el inverso de dt' es la frecuencia detectada por el observador, concluimos con una importante ecuación. F', la frecuencia detectada por el observador, es f dividida entre 1 más la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido. Note obviamente que si la velocidad de la fuente es 0, las frecuencias son iguales y no hay ningún tipo de efecto. Si la fuente se aleja, el denominador es más grande que 1 y por tanto la frecuencia f' es menor que la frecuencia emitida. Por ejemplo, supongamos que la fuente se aleja a la velocidad del sonido. En ese caso la frecuencia detectada es f' igual a la mitad de la frecuencia emitida. Naturalmente, si la fuente se acerca al observador, cambia el signo de la velocidad. En este caso, el oyente detecta una frecuencia mayor que la que emite la fuente. A manera de ejemplo, calculemos la velocidad a la que tiene que moverse una fuente que emita una nota musical do, cuya frecuencia es de 2093 Hz, para que se oiga como un re por alguien que está en reposo respecto al aire. La frecuencia del re inmediatamente al lado del do es 2349 Hz. De la expresión que relaciona las frecuencias, despejemos la relación entre las velocidades, obteniendo que la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido es 1 menos la relación entre las frecuencias. Despejando la velocidad de la fuente, es decir, pasando la velocidad del sonido al lado derecho, la velocidad de la fuente es la velocidad del sonido por 0.109. Y eso da un valor que puesto en kilómetros por hora es de alrededor de 133 kilómetros por hora. Un caso curioso e importante es cuando la fuente se aproxima al oyente moviéndose a la velocidad del sonido. En ese caso la frecuencia detectada f' tiene un 0 en el denominador y eso hace un infinito. Es porque los frentes de onda están tan pegados uno del otro que su periodo tiende prácticamente a 0 y como el periodo tiende a 0, la frecuencia tiende a infinito. Este caso será estudiado con más detalle en otra ocasión. Bien, esto es todo por ahora. Los esperamos en nuestro próximo video y mientras tanto, cuídense mucho.